Bendiciones, Dios Todopoderoso te bendiga en este día, dando gracias al Señor una vez más por poder compartir hoy contigo. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para más videos. Amén. Dando gracias al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Amén. Debemos tener un corazón agradecido con Dios. Vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos por este día. Papito lindo, gracias por tu fidelidad. Gracias, papá, por guardarnos, cuidarnos, protegernos, ayudarnos, defendernos, consolarnos, amarnos, sostenernos, ayudarnos en todo momento y en todo tiempo. Te damos gracias por tu amor para con nosotros, nuestra familia. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, habla a través de mi vida. Habla a tu pueblo, Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy traigo una palabra a su vida, quizás corta. Quiero que vaya conmigo a Salmo 143:10. Y vamos a tomar de ejemplo esta oración que David hace al Señor. Quizás es lo que usted está necesitando para su vida. Es muy importante para nosotros como hijos de Dios pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta para usted quizás es: ¿quieres aprender a hacer la voluntad de Dios en tu vida? Pues quédate en este video, porque hoy hablaremos a cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Y el Salmo 143:10 nos enseña la oración que David hizo. Esa debe ser nuestra oración para todo. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si usted nota esta oración de David, él está reconociendo que para hacer la voluntad de Dios, o mejor dicho, que la voluntad de Dios se hiciera en su vida, él necesitaba que el Espíritu le guiara. Amén. Era así la manera donde él podía conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos esta oración, él le deja ver al Señor que él necesita ser enseñado por el Espíritu, que él necesita ser enseñado a conocer su voluntad. Y él habla y le dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David está haciendo una oración de dirección, pidiendo dirección al Espíritu, pidiendo dirección a Dios en todo tiempo. Porque él sabía que el propósito de Dios era llevarlos a descansar a tierras llenas, donde pudieran caminar sin peligros. Y él clama para que su buen espíritu le guíe a esa tierra. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Jesucristo les está enseñando a los apóstoles y nos está enseñando a nosotros que cuando la guía del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, gloria al Señor, nosotros vamos a poder encontrar ese descanso en nuestra alma. Caminar por el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Que la guía del Espíritu Santo es muy importante para nosotros llegar a conocer la voluntad de Dios, para nosotros llegar a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces creemos y pensamos hacer las cosas, pero poco nos paramos a preguntarle a Dios si es su voluntad. Entonces, ¿cómo conozco, profeta, la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo? Es a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Es a través de la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Jesús nos deja ver que cuando Él viniera, el Espíritu Santo, Él nos hablaría todas las cosas. Amén. Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos instruye, no solamente nos está hablando por el ahora, no solamente nos está hablando de la circunstancia o de las necesidades que podamos estar viviendo ahora. También Él nos va a enseñar cosas que habrán de venir, cosas que pueden sucedernos, cosas que pueden pasarnos. Yo recuerdo en lo personal que el Espíritu Santo, a través de una visión nocturna, habló a mi vida que venía un tiempo duro. Este tipo de mensaje no nos gusta escuchar de parte de Dios, porque siempre estamos esperando lo bueno. Y sí, esto es bueno también. Los tiempos de aflicción, los tiempos de prueba, hay que gozarse. Aunque lloremos, aunque nos lamentamos, aunque nos duela, todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor. Y cuando el Espíritu Santo me dijo esto, que venía un tiempo difícil para mi vida, me dejó ver la voluntad de Dios. Me dejó ver que la voluntad de Dios era llevarse a mi papá al cielo, que mi padre iba a morir en unos pocos meses. Me dijo, esto es la voluntad. Hiciera yo lo que hiciera, orara, clamara, ayunara, todo era la voluntad de Dios. Y aunque el Espíritu Santo sabía que a mí me iba a doler, que yo iba a pasar un tiempo, Él me dejó saber lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Pero me dejó ver su promesa y que mi Padre no iba a cerrar sus ojos sin antes tenerlo a Él en su corazón. Amén. Y que esa fidelidad de Dios para mi vida y para Él se iba a cumplir. El día que mi padre murió, murió viendo la gloria, los ángeles del Señor. Es la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo le habló a Pablo, le dejaba ver a Pablo lo que tenía también que vivir, lo que le iba a esperar cuando fuera a un lugar. Pero no le prohibía que fuera, como lo vamos a ver ahorita, pero sí le dejaba ver. Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a mostrar, nos va a dejar ver qué cosas pueden venir,
tanto los tiempos que podemos vivir difícilmente como los tiempos de gozo, las temporadas, los nuevos tiempos que estamos a punto de vivir en nuestras vidas. También el Espíritu Santo me ha dejado ver el tiempo de los cumplimientos de sus promesas, donde me deja ver a través de su palabra, a través de su dulce voz, me deja escucharlo o me muestra visiones y me dice, este es el tiempo de aquella promesa que te hice. Entonces, esto dijo Jesús, Él nos guiará, Él nos mostrará y Él nos hablará de las cosas que habrán de venir. Pero debemos nosotros de estar sensibles a la guianza del Espíritu y a la enseñanza que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel y vamos a leer capítulo 5, versículo del 17 al 25. Esto es David con la derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Usted puede seguir leyendo. David consulta a Dios. David antes de ir a la guerra, David antes de ir a enfrentar a sus enemigos, consulta a Dios. Si Dios estaba, si Dios estaría con ellos, si Dios era la voluntad de Él que Él lo enfrentara. Por eso cuando vemos el Salmo 143:10, vemos una oración de David, de al hombre conforme al corazón de Dios, pidiéndole al Señor que le enseñara a hacer su voluntad. Entonces, cuando vemos esta historia, nos damos cuenta que aunque David había sido ungido, aunque el poder de Dios estaba con él, aunque David conocía a Dios, aunque David sabía que Dios estaba con él, David no se movió hasta antes consultar a Dios y obtener la respuesta de Dios. Tenga presente que mientras consultamos a Dios hay un tiempo de espera y debemos esperar pacientemente en el Señor. La respuesta puede venir rápido como puede tardar un tiempo, y mientras está tardando Dios nos está enseñando a esperar en Él. Entonces Dios le habla a David y le dice que sí, que fuera, porque Él iba a estar con ellos. Cuán importante era para David que Dios estuviera con ellos. Amén. David no fue como quizás muchos actuamos, donde sí, pero es que Dios está conmigo y usted quizás ve el peligro, quizás usted ve la advertencia, quizás el Espíritu te deja ver que no es el tiempo, quizás de invertir, que no es el tiempo de hacer esto, que no es el tiempo de sacar esto, de hacer esta cosa y tantas maneras que tiene el Espíritu para guiarnos, pero nosotros decimos, no, Dios está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comenzamos porque ahí sí que agarramos la palabra para usarla a nuestra conveniencia, pero nos olvidamos de aquellos hombres que la Biblia nos enseña. Nos olvidamos de David, nos olvidamos de quizás los discípulos, cómo consultaban, cómo escuchaban al Espíritu, cómo el Espíritu los ayudaba. Entonces, aprenda en este día a que aunque usted sepa, porque David sabía que Dios estaba con él, David consultaba a Dios para conocer la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que aprender a consultar a Dios. Amén. Tienes que aprender
a buscar la respuesta de Dios. Tienes que aprender a llevar aquello que tus planes, a presentarlos delante del Señor para ver si son los mismos planes. Amén. Si son los planes que Dios, porque es que Dios promete planes de bien, de bienestar, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, muchas veces estamos haciendo planes que no están en la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo y le repito, David sabía que Dios estaba con él. David sabía, pero David consultó a Jehová. Amén. David fue por una respuesta. ¿La entregarás en mis manos? O sea, ¿me darás la victoria? ¿Estás conmigo, Dios, en esto? Aleluya. Y el Señor le contesta, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Mire qué comunión tan hermosa. Entonces usted no puede conocer, que de esto estamos hablando, cómo conocer la voluntad de Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios si primero usted no consulta con Dios, si usted no busca la guía del Espíritu Santo en su vida. Otro ejemplo es Hechos, gloria al Señor, de la guía, de la dirección del Espíritu Santo. Amén. De cómo conocer la voluntad de Dios. Y la vemos a través de Felipe, Hechos 8, gloria al Señor, 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Y es ahí donde el pasaje de las Escrituras que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces es ahí donde Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. Usted puede seguir leyendo la historia, no se la voy a leer completa. Pero mire lo que es caminar y hacer la voluntad de Dios. Felipe fue dirigido, guiado por el Espíritu. Amén. Solamente el Espíritu pudo guiarle. El Espíritu le llevó a que Felipe escuchara lo que venía escuchando el eunuco y a que a través de él escuchar y el hambre también que tenía el eunuco por saber de quién, porque no entendía lo que estaba hablando, si era el profeta, si era de otro. Y es ahí donde el Espíritu de Dios envía a Felipe con un propósito para que le diera a conocer las buenas nuevas al eunuco. Pero ¿quién lo hizo? El Espíritu, no Felipe. Fue el Espíritu quien le dijo, o sea, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos guía. Amén. Y cuando somos obedientes al Espíritu, así nos damos cuenta que hacemos la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, no la de Felipe. Felipe no le iba a predicar a este eunuco, mas sin embargo, desde donde Felipe se encontraba, allá lo mandó al Espíritu y él fue. Y usted si mira, termina de leer la historia, después el mismo Espíritu Santo, gloria al Señor, después que lo bautiza,
toma a Felipe y Felipe aparece en otra ciudad. Es llevado por el Espíritu. Ya de esto hablaremos más adelante. Qué tremendo. Pero mire lo que es la guía del Espíritu Santo. Amén. La dirección de Dios, hacer la voluntad de Dios, conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y esto lo podemos obtener a través de la guianza del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito al Salmo 143, que es lo que estamos hablando hoy. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta debe ser nuestra oración y debemos obedecer la guía del Espíritu Santo, nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste. Es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y te traigo otro ejemplo en Hechos 16 del 6 en adelante. Nos encontramos con Pablo, dice así la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Los planes de Pablo eran otros. Amén. Ellos querían ir a la provincia de Galacia, pero el Espíritu se lo prohíbe. El Espíritu. Y lo que Pablo tenía en el corazón era llevar también las buenas nuevas, llevar el mensaje. Pero quizás estas personas todavía no estaban preparados por el Espíritu para recibir el mensaje, porque después usted puede leer más adelante que igual él fue, pero pasado el tiempo. Pero el Espíritu, él le obedece. En ese momento no era que tenía que ir a predicar a esos lugares. Había otro lugar donde el Espíritu, donde la voluntad de Dios estaba por hacerse. ¿Y quién iba a conocer esa voluntad de Dios? ¿Quién iba a conocerla? Pablo, por medio del Espíritu. Porque si hubiese ido allá, no era la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Espíritu se lo prohíbe y Pablo obedece. Pablo no se va en contra de la guía del Espíritu, pero estaba presto, estaba atento, estaba esperando la guía, la dirección. Ok, Espíritu Santo, yo me imagino a Pablo, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Me prohíbes que vaya allá? Ok, ¿me prohíbes que vaya al otro? ¿Me prohíbes? Ok, Espíritu Santo. Y es ahí donde Dios, me encanta cómo Dios nos habla a través de las visiones, amén, de los sueños. Me gusta enseñar todos estos temas. Y entonces cuando nosotros vemos qué fue lo que pasó, Dios le da una visión. Gloria al Señor. Y ahí entendió por qué Pablo agarró esta visión como que era un mensaje parte de Dios. Su espíritu estaba atento, su espíritu estaba esperando. Me imagino que estaban orando, me imagino que estaban clamando. Ok, Espíritu Santo, ¿y ahora qué? ¿A dónde me diriges? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿hacia dónde voy? Y cuando en esa visión aparece, gloria al Señor, para ir a Macedonia, entonces él lo dio por hecho cuando vio a ese varón macedonio que estaba en pie. Y es ahí donde él rogando les dijo que fueran para allá. O sea, él vio la respuesta, la recibió de parte del Espíritu por una visión. Amén. Donde estaba viendo a este hombre, a este varón macedonio, rogándole que pasara. ¿Sí ve? Y él actúa y dice: allá es donde voy, porque Dios me está mostrando esto en visión.
¿Cuántas veces has ignorado las visiones nocturnas, los sueños de Dios, donde pueden tener un mensaje y los estás ignorando? Amén, porque a veces esperamos la respuesta de Dios de otra manera y Dios no las da como Él quiere. Pero cuando nuestro espíritu está esperando en Él, cuando estamos esperando en la guía, en la dirección, cuando sabemos que no nos movemos por emociones. Hoy hay mucho emocionalismo en la iglesia, todo es una emoción. Hay emociones buenas, emociones malas, usted lo sabe, pero no podemos reemplazar la guía del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu por una emoción, solo emocionarnos, porque ay, es bueno. Pablo se emocionó y dijo, no, yo voy a Galacia, aleluya. Se emocionó, tuvo una motivación, se emocionó y él dijo, voy a predicar, qué bueno, voy a ganar almas, pero resulta que el Espíritu se lo prohíbe. ¿Qué le parece esto? Qué tremendo como el Espíritu guía y dirige. Y muchas veces estamos haciendo cosas para el Señor y decimos, me parece muy bien porque es que es para Dios, para ganar almas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos esto y vamos aquello y vamos lo otro, pero no es la voluntad de Dios. Recuerde que estamos aprendiendo a cómo hacer la voluntad de Dios, cómo logramos en nuestra vida hacer y conocer la voluntad de Dios. Y es a través del amado y maravilloso Espíritu Santo, a través de obedecerle, escucharle, estar atentamente a que el Espíritu nos hable. Y cuando el Espíritu dice no, es no. Y cuando el Espíritu diga sí, usted lo hace. Amén. Entonces debemos tener presente que Pablo fue enviado por el Espíritu a Macedonia y fue allá donde el Espíritu lo envió. Es muy, muy importante que usted mire esto. Y para más que usted lea en su casa, puede leerse todo el libro de Hechos 13, capítulo 13, donde usted va a ver la guía del Espíritu Santo cuando Saulo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Ahí usted puede aprender un poco más de cómo ellos les guió el Espíritu Santo. Amén. Así que con esta palabra hoy quiero terminar para decirte que es muy importante que en tu oración siempre esté eh, el deseo, amén, de hacer la voluntad de Dios, de pedirle a Dios como le pidió el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido, amén, le pidió que le enseñara. Entonces, estamos con el mejor maestro, el Espíritu Santo. Él es el mejor maestro, pero para eso debemos dejarnos enseñar por Él. Amén. Vamos a orar para culminar. Padre, gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias por toda aquella persona que ha escuchado tu palabra en este día. Yo te pido, Señor, que les enseñes a hacer tu voluntad. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu les guíe por el camino de rectitud, les guíe a esas promesas, les guíes a mirar cuál es tu voluntad, que ellos conozcan cuál es la voluntad tuya en sus vidas. Hoy, Padre, te damos gracias por enseñarnos. Gracias, amado y maravilloso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerde suscribirse a este canal. Gloria al Señor. Escriba un amén ahí en los comentarios y compártalo, amén, con otras personas. Dios Todopoderoso les continúa bendiciendo. Bendiciones.